Gracias, Alex. Somos los que somos. No voy a bailar, no les voy a mostrar fotos de nada. A veces las presentaciones que hago son un poquito macabras. Creo que dije que como era un congreso de teoría arqueológica, tal vez sea mejor hablar. Y es lo que voy a hacer. Es más, tengo hasta algo que nunca se tengo organizado. He trabajado en una suerte de arqueología, que le llaman ahora arqueología forense. De ahí pasé a lo que también se conoce como antropología forense. Soy una suerte de algo, de qué cosa sea, en realidad. Pero cuando Alex se me pidió el título, le di un título, todavía ese título es el que se queda, pero creo que muchos de los temas ya no tienen nada que ver con el título y podría tener otro título para esto. Pero originalmente quería hablar un poquito de arqueología, colonialidad, justicia y memoria, aunque hay muchísimos temas más que van a empezar a tal vez atropellarse en esta presentación. Quisiera empezar diciendo que el uso sistemático de la antropología y la arqueología forense desmitificó el término de desaparecido, entre comillas, porque claramente nadie desaparece, ¿no? Un eufemismo, al final, que no tiene mucho sentido, y transformó lo ambiguo en material. Las exhumaciones de fosas comunes, se acordarán los que son peruanos, básicamente en los años 2000, principalmente, siguen hasta el día de hoy, análisis de restos humanos, representación de diversos tipos de lesiones, fueron útiles para retratar el abuso y a su vez calificar diversos tipos de delitos. Y todo esto fue descrito principalmente, hay una antropóloga social, Elizabeth Ansels, que le llama a esto el giro forense, como un giro, algo que cambia, ¿no? Al extremo que las categorías como exhumaciones y desaparecidos se fusionaron en cosas que otros antropólogos sociales también llamaron desenterrar a los desaparecidos, lo que es más complejo todavía porque de alguna manera se asocia a la desaparición con el hallazgo o la existencia de entierros clandestinos donde la gente desaparecida está ahí. Y creo que el tema es levemente más complicado. Pero el denominador común al final fue la existencia de cuerpos, y los cuerpos como medios de prueba y por extensión elementos demostrativos de una verdad fáctica, ¿no es cierto?, reconstruible. Entonces, bajo esta lógica, el paradigma forense configuró nuestra perspectiva sobre cómo dar respuestas a quienes buscaban a su desaparecido. Ahí nos abrieron la puerta, teníamos como una suerte de entrada. Estas se basaban en la construcción de la verdad, o de una verdad, asentada en la materialidad de los hallazgos. La arqueología forense, y a través de ella la exhumación, se convirtió en elemento primordial. Por otro lado, la búsqueda, el proceso de búsqueda fue de facto el medio concebido para permitir la exhumación de cuerpos. Esto fue el centro. Usando esta definición de giro forense, quiero abordar la paradoja que existe en el Perú. Y todo lo que voy a hablar aquí se refiere al Perú, que enfrenta a dos temporalidades: el pasado y el pasado reciente. En primer lugar, el principal argumento que voy a tratar de desarrollar es la paradoja de la patrimonialización. ¿Okay? Por un lado, la arqueología en su perspectiva colonial, sobre todo en el manejo básicamente del tiempo, ha recreado una narrativa del Perú prehispánico inconexa de facto con la del Perú contemporáneo. ¿Cuál es el rol que juega la arqueología en la memoria? Entendiendo que la práctica más común en el país es aquella dirigida hacia el tiempo precolonial, asumiendo de facto que lo arqueológico se circunscribe a un tiempo pretérito, fenecido y distinto por lo antiguo al que vivimos cotidianamente. Mientras que las luchas por la memoria del pasado reciente generan
en casos contados, la patrimonialización de ciertos espacios en los cuales la arqueología se presenta solo en su extremo más técnico, nuestra generación de conocimiento sobre el otro, y cuando hablo del otro lo pongo siempre entre comillas, se refiere a un pasado distante, pero ante todo distinto del presente posmoderno. Por lo tanto, si en base a la evidencia material logramos construir narrativas de carácter histórico, ¿cuál debería ser nuestro rol en apoyar en la consolidación de memorias y posmemorias de quienes fueron víctimas de la necropolítica actual? Y es una pregunta que me hago frecuentemente. Entonces, en segundo lugar, me pregunto, ¿en qué medida nuestra inclusión en el pasado reciente confiere una identidad política que creemos no debería teñir, otra vez entre comillas, la objetividad de nuestro trabajo? Pero la pregunta más importante ¿es acaso el trabajo del arqueólogo apolítico? Según Sosa y Masuki Ferreira, voy a citarlas aquí, en términos generales, el patrimonio como concepto refiere al valor que tienen las herencias pasadas materiales, muebles o inmuebles, o inmateriales, para un grupo humano que vive en el presente. Muy bien. Por ello, al final, tales herencias y las narrativas que surgen de ellas sirven para forjar una identidad colectiva, nacional, ser peruano. Pero según los mismos autores, el término de identidad siempre apela a un sentir de la cultura, a una identificación de alguien hacia algo, a un ir y venir de información más vinculada al idealismo que a la propia realidad. Así es como la identidad se convierte en un sentir, en un manifiesto personal que se adscribe a otro, sea este otro una idea, una cosa o una misma ciudad. La arqueología prehispánica, y estoy hablando del Perú nuevamente, aplica de facto una alteridad a los objetos de estudio. Se enfoca en un otro distante, y por qué no exótico. Mientras que la tímida arqueología, a la que denominaremos forense, del pasado reciente o del presente continuo, como queramos llamarlo, se aplica sobre un otro que coexiste con nosotros, pero con el cual no logramos identificar. ¿Por qué se favorece la patrimonialización de lo prehispánico y lo colonial como agentes en la creación de una identidad cultural peruana? Pero no se otorga el mismo derecho a las personas, los eventos y sus vestigios de la historia reciente de los últimos, por ejemplo, 40 años. Y podrían ser 50, 100, 200. ¿Por qué el estudio favorece la construcción de una narrativa histórica hegemónica que de facto elimina y corrige los acontecimientos más recientes? ¿Cuál es el rol que la arqueología peruana juega y ha jugado en tales construcciones? Quisiera ilustrar este argumento usando dos casos como ejemplo: la Hollada en Ayacucho y el Frontón en Lima. Si es que logro hacerlo. Entonces, ustedes saben que entre el 2005 y el 2011 se realizaron excavaciones arqueológicas en la zona conocida como La Hollada. La Hollada es la zona que circunda a la base de infantería motorizada 51, más conocida como Los Cabitos, una base militar que está en el centro de Huamanga, en Ayacucho. ¿Y por qué no en la base? Porque la base está ocupada y claramente no se podían ni se pueden hacer trabajos básicamente dentro de la base, sino se trabajó en la periferia de la base, en toda la parte aledaña a la base.
porque había básicamente alegaciones muy importantes de que gente habría desaparecido en esa base y que habría sido enterrada en esa zona entre los años 83 al 85. Según el RENADE, para quienes no lo conozcan, es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, al menos 360 personas habrían sido llevadas a esta base militar y de ahí no salieron más, básicamente, y fueron declaradas desaparecidas. Hay un libro que fue publicado en el 2004, de Ricardo Uceda, Muerte del Pentagonito, que no lo hayan leído, deberían leerlo porque tiene muchísima información importante, donde explica lo que habría ocurrido básicamente en esa base, y es que una gran cantidad de gente fue torturada, ejecutada y enterrada fuera de la base, en toda esta parte en torno a la base. Aquí hubo una intervención arqueológica por parte de la Fiscalía, pero usando arqueólogos. Y el enfoque arqueológico en Cavite fue más bien ortodoxo, por llamarlo, darle algún tipo de adjetivo a eso. Se hicieron grandes cuadrículas, lo más parecido a lo que hacía Mortimer Wheeler, básicamente grandes cuadrículas con testigos muy grandes entre ellos, básicamente, para excavar esa zona. Y muy bien, lo que se les dijo en el momento es que en esos testigos tan grandes podría haber alguien en el medio. Y podría ser básicamente lo que encontrase en una cuadrícula, estuviera también en el medio del testigo, porque era muchísima tierra, pero en fin. Se encontraron básicamente 109 cuerpos, la mitad de los cuales estaban enteros, la otra mitad eran entierros secundarios, y les explicaré por qué. Porque en algún momento, en el año 85, se construyó un crematorio, porque el general que tomó la base, que sabía de la existencia de ese cementerio clandestino, dijo: yo no voy a hacerme cargo de estos muertos que no son míos. Llegarán otros muertos míos, pero esos no me corresponden a mí, y construyó un crematorio y obligó a la gente que había metido a esta gente adentro a sacarlo y quemarlo. Encontraron también las bases del crematorio que había sido destruido, y hasta el momento han identificado a 15 personas. Ricardo Calvi, historiador, nos dice, por ejemplo, que una aproximación a una respuesta es la que se encuentra en el libro de Uceda, ¿no es cierto? Uceda hace mención a unas 500 personas asesinadas, 140 más que el RENADE, y eventualmente enterradas en la Hollada. ¿Okay? Pero lo que también dice Uceda es que unas 300 personas de esas 500 habrían sido saqueadas, extraídas de sus fosas, para llevarlas básicamente al crematorio. De todas estas personas, 150 de ellas habrían sido senderistas. Esa es la información básicamente que hay del año 83 al 85, solamente en 2 años. Y en realidad se sabe que ha habido gente que estaba entrando hasta ahí, hasta el año 91. Entonces, muy bien, lo que se ha encontrado hasta el momento le da una verosimilitud a lo que ha contado Uceda, y hasta ahí estamos muy bien. La arqueología, en este caso, ¿no es cierto?, aplicada al ámbito de la procuración de justicia, pero solamente en su extremo técnico, absolutamente técnico, es para recuperar cuerpos, más que para reconstruir una narrativa más precisa que, combinada a fuentes orales escritas, ¿no es cierto?, permite entender en mayor detalle qué ocurrió ahí. No es solamente saber que habían cuerpos, ¿no es cierto? Más aún entendiendo que se trata de una institución estatal que se ocupó de la destrucción de sus propios ciudadanos, independientemente de que fueran una cosa u otra, ese no es el punto. El problema básicamente que existe también aquí es que el Ministerio Público, cuando usa la arqueología en su extremo técnico, es para recuperar cuerpos, porque la idea en este caso es simplemente poder determinar que había cuerpos en un lugar que no era un cementerio, y eso es suficiente para poder demostrar básicamente la coherencia del argumento. Un cementerio es un cementerio, una base militar no es un cementerio. Si usted tiene cuerpos ahí, no deberían estar ahí. Ahora, saber quién es esa persona, ya, eso es muy complicado, eso no me corresponde a mí, y al final, para mi caso, tampoco me sirve. No tengo que nombrar a nadie. Y este problema, que es un problema que se arrastra, no solamente en Perú, ciertamente, entre la llamada identificación categórica y la identificación individual, ya se vio en otras geografías, sobre todo en los Balcanes. La formalidad de la justicia requiere demostrar más allá de duda razonable la existencia de un hecho y la arquitectura de ese hecho, mas no necesariamente determinar los detalles específicos de cada componente del hecho.
Hay cosas que te sirven, otras que si las tienes, pues genial. Así el hecho de encontrar cuerpos humanos en un área que no es un cementerio, que los cuerpos muestren huellas de muerte violenta y que ciertos artefactos apunten a una temporalidad determinada, es suficiente para calificar esto como un hecho criminal. Y en base a esto calificar tal hecho criminal. En tal ecuación, la identidad individual de las personas encontradas es secundaria al contexto en que fueron encontradas. Las familias de ANFASEP, que es la Asociación Nacional de Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos del Perú, que son las señoras, las madres, básicamente, que vienen peleando desde que la primera persona fue reportada desaparecida en Ayacucho, en el año 83, esas señoras siguen al frente, básicamente, de esto, lucharon porque se esclarezcan los hechos ocurridos en Los Cabitos, porque muchos de sus familiares terminaron en Los Cabitos y hasta ahora claramente no aparecen. Pero no solamente eso, ellas lucharon para apropiarse del espacio de la hollada como un lugar de memoria. Y la lucha, en realidad, y ese reconocimiento duró muchísimo tiempo. Solamente en el año 2007 se formalizó básicamente este deseo de apropiarse de ese espacio y continuó hasta el año 2014. Pero, y acá viene una de las tantas paradojas, nos cuenta Ramos López, nos dice básicamente, la actitud del Estado, de los funcionarios con la hollada, se caracteriza por, primero, una constante debilidad en la sostenibilidad de los acuerdos entre distintos actores. Hoy día dicen una cosa, mañana otra. Hoy hay dinero, mañana no lo hay. Segundo, la postergación de la espacialidad de la memoria al último plano. Y eso ocurrió durante un gobernador que casualmente es el gobernador actual de Ayacucho, nuevamente. Tercero, el lento avance de los procesos judiciales, inserto en entramados de corrupción y tráfico de tierra. Mientras tomaban la hollada para hacer memorial, los traficantes de tierra iban lotizando y vendiendo el espacio. Es decir, que el espacio, con sus muertos, porque las excavaciones no habían sido totalmente fructíferas, seguía siendo depredado básicamente por personas que no tienen nada que ver con eso. Entonces, al final esto confluye en una memoria negacionista que abraza el desarrollo y suelta su pasado. ¿Y por qué? Porque esta patrimonialización del Estado, cuando el Estado dice, bueno, vamos a darle su memorial, muy bien, su memoria, todo muy bonito, no viene básicamente sin problema, se vuelve un proyecto de fierro y cemento. Ahora, primero, hay que hacer el estacionamiento. Así, también la capilla, también el no sé qué, la casita para lo que fuera. Que entonces el espacio se empieza básicamente a desnaturalizar y se empieza a convertir en un parque más o menos temático. Entonces, y eso acá es, como ya sabían, cuando empezaba la preparación del terreno, Eureka aparecieron más puertas, entre los famosos testigos, grandes miembros. Hasta el momento van 7 personas que van apareciendo básicamente ahí. Entonces, el modelo de intervención arqueológico, pese a que la arqueología intervino ahí en su extremo más técnico, no reflexivo, permitió esconder o seguir ocultando personas que estaban siendo necesariamente buscadas. Ahora, aquí es una digresión, una de las 3 digresiones que voy a hacer, y es que acá no estoy pretendiendo, básicamente, cuando aplicamos esto a una excavación arqueológica como tal, hay que recuperar todo, ¿correcto? Porque evidentemente no es posible recuperar todo. Nuestro trabajo es un trabajo casi muestreal para poder inferir algo. La diferencia que hay en este caso es que la gente, el número finito de personas enterradas en este espacio, tienen nombre y apellido y familia que me gusta. Entonces aquí el todo es una necesidad. Acá no es simplemente poder muestrear para decir, hay gente muerta, no debería estar aquí, pero es un crimen, sino lo contrario. Pero hay algo que es peor, y es que este enfoque técnico de Mortimer Wilkins, lógicamente, fue adaptado luego al diseño del espacio
Es decir, que la memorialización del espacio tomó esas cuadrículas con el posible muerto por abajo como parte del diseño arquitectónico del memorial, que implica de alguna manera, ¿no es cierto?, en no solo no poder excluir más allá de lo razonable que haya gente allá abajo que tiene nombre y apellido, ¿no es cierto?, sino que no se logra aprender nada del espacio, porque ese enfoque técnico no nos permitió aprender básicamente nada del espacio. Más allá de que en un crematorio, pues lo estaríamos teniendo el libro de usted, por qué había gente enterrada sola, por qué había grupos básicamente de personajes enterrados juntos, por lo que fue. Entonces, al final, básicamente, lo que sí es innegable es que de alguna manera el Estado fue obligado a aceptar la lucha de estas familias de apropiarse de un estado de memoria, y a regañadientes aceptar esta memoria, digamos, contenciosa, que no le deseo mucha gracia a todo el mundo, pero permitir la creación de memoria colectiva, entonces a nivel regional, yo diría esto a nivel nacional, pero básicamente a un grupo de personas que puedan empezar a pensar y a recordar de la misma forma. Pero, este fue el camino. Ahora vemos un momento del frontón. La antítesis de esto. El Frontón y San Lorenzo, lo saben ustedes, y los que no saben porque no son de aquí, son dos islotes que dominan el paisaje de Lima, marino de Lima, entre la punta y Chorrillos, que separan el malecón, en cualquier parte del malecón, básicamente entre la punta y Chorrillos, del Callao y Chorrillos, verán los islotes, Lo Grande y Noches, San Lorenzo y el Frontón. El día 18 de junio del año 86, los internos por terrorismo en 3 cárceles de Lima se amotinaron de forma coordinada. No querían que los trasladaran a una nueva prisión que debía crear, que era una prisión de máxima seguridad en Cantograma. En el Frontón había una colonia penal, había una cárcel del Frontón, y me estaré. Las negociaciones no duraron mucho, duraron un día. Al día siguiente, el 19 de junio, el presidente le otorga el control, resolver el orden de cada prisión a una rama de la Fuerza Armada, creando zonas básicamente militares restringidas. El ejército toma el penal San Pedro Lurigancho, que está básicamente en tierra, en Lima. La Marina toma el Frontón y la aviación toma el penal de mujeres de Santa Bárbara. En el Frontón, la Marina utilizó explosivos de alto poder contra los amotinados. Básicamente, algunos murieron en el enfrentamiento y otros tantos fueron ejecutados después de bandidos. Sobre todo, las personas ejecutadas eran gente que se suponía eran mandos senderistas, conocidos ya por los marinos. En el Urigancho mataron a 124 internos después que se rindieron, y en Santa Bárbara murieron. Ahora bien, el balance total de los 3 motines fue 250 muertos. ¿Sí? Pero cuando vamos ya a los números pequeñitos, a las letras pequeñitas, la cosa complica un poco más. ¿Cuánta gente murió en el Frontón? No sabemos. Puede que entre 152 y 179. ¿Cuánta gente sobrevivió? Entre 111 y 138. ¿Cuánta gente básicamente habrá sobrevivido entre 16 y 28? No podemos prácticamente saber. La segunda dirección personal que quería contar era que el 19 de junio del año 86 estaba parado en el malecón mirando el Frontón, donde escuchaban las explosiones y había una columna permanente de humo negro de la cual básicamente salía ahí. En esa época yo era estudiante de arqueología, pero esa es la única relación que tengo con esta invitación. Para mí decir gracias por haberme invitado y porque sí fui arqueólogo en uno de mi vida en la Universidad Nacional Mayor de San Juan. Y en esa época, un compañero de la facultad fue detenido por pertenecer a Sendero Luminoso. Lo llevaron a Lurigancho, murió en el develamiento del motín del Lurigancho. ¿Y quién les diría que muchísimos años después nos tocó a nosotros como EPA
examinar a los restos de esas personas, entre los cuales estaba este compañero de facultad que no se logró identificar, pero es importante mencionar. Solamente porque tengo una idea respecto a esto, y hablando de memorias y ello, es que un testigo, por ejemplo, dice que veía brazos por aquí, troncos por allá, pies por acá, troncos, cabezas, intestinos volados, pedazos de compañeros por todos lados, otros vivos quemados, otros por pedazos así, hasta intestinos pegados hasta. Otro testigo dice que había pedazos de carne humana pegados en las paredes, distribuidas, los sesos, las tripas despedazadas por todos lados. En la cocina había 30 o 40 cadáveres, todos enterrados. Según el testimonio de un sobreviviente, unos 70 reclusos se habían rendido y luego los fusilaron los grupos vecinos. Los cuerpos los lanzaron a fosas, detrás de ellos llevaban granadas, se derrumbara todo y descubra el desmonte. Pero el frontón no hubo una intervención que ni siquiera usó la arqueología de manera literal y técnica, que Pincel, Banilejo, Chavilla, como le llaman. Pero la pregunta es, ¿en qué medida una intervención podría haber ayudado básicamente a confrontar la narrativa oficial, que duró por muchísimos años? Se supone que la reacción oficial fue proporcional a la amenaza de los prisioneros que estaban adentro, estaban amotinados, estaban armados, tenían túneles y todo lo demás, y como tanto el pabellón básicamente se cayó, eso se desplomó. Y esto, aunque en realidad lo que se sabe ahora, y después del año 2000 de la Comisión de la Verdad del año 2003, es que en realidad el intento, pero la solución final fue demoler el pabellón con la gente de bastante económico, entonces la hollada y el frontón son dos manifestaciones de crímenes de Estado. El tratamiento de cada uno de los hechos fue distinto, aunque el tratamiento de los cuerpos está de una manera similar. En los cabildos, ciudadanos sospechosos de terroristas fueron secuestrados y llevados a la base, donde fueron presuntamente torturados y luego ejecutados judicialmente, siendo enterrados en fosas clandestinas y el terminado. En algún momento, en la ocupación de la base, en el 85, alguien dijo: yo no quiero ser muertos aquí, hizo un crematorio y empezaron a quemar todo. Se encontró muchísima ceniza y pedazos quemados. Pero me frontón cientos de ciudadanos, unos inculpados por terrorismo y otros sin ningún tipo de imputación. Gente que no sabía qué hacía ahí, se encontraba bajo custodia del Estado, que respondió de manera desproporcionada en un motín. Los cuerpos en pedazos fueron enterrados en diversos cementerios, como para que no puedan ser nunca recuperados, y otros tantos sepultados bajo los escombros del penal. Pero el espacio, en principio, sin cuerpo, o con parte de ello, no lo sabemos, encierra en su materialidad historias y silencios, piezas clave en la reconstrucción de una narrativa que aún no se ha contado. Mientras que la hollada, los cuerpos, puede que la mayoría de ellos fueron recuperados mediante una excavación, como les dije, digna de Mortimer Huichu, tal recuperación respondió estrictamente a las necesidades formales de la Procuración de Justicia, en la cual la arqueología fue un rol igualmente formal, sin saber en realidad por qué o para qué se aplica. En otras palabras, desde las desastrosas intervenciones que la Fiscalía hizo en el año 99, 2000, en Paso Danubio, unas cosas de Moangadelica, las críticas que recibieron respecto a esto, que era un desastre, a la forma, las críticas que recibieron base a la forma como recuperaron los restos, lo que era una cosa común, llevó al Estado a adoptar recomendaciones. Y esas recomendaciones que produjimos en la época, en el año 2000, era un libro que se llama ¿Qué hacer y qué no hacer ante el hallazgo de cosas comunes con restos humanos en el Perú? Más claro que eso no se podía hacer. Pero el problema básicamente era que la lógica en ese momento era que la arqueología era solamente un eslabón, un pedacito, un medio, ¿no? De algo que permitiese reconstruir contextos y a través de ello crear una narrativa que pudiera contrastarte con las realidades en vigor para ir creando una memoria colectiva. No el tema de ir con la marchita o
simplemente tomar una foto con una flecha y marcar el nodo. Entonces, lo que el Estado aprendió en esa época, o la justicia, pues el Estado literal, es que había formas, entre comillas, de hacer las cosas. La recuperación de las fotos, ¿sabes? O lo que fuera, y su eso tenía que ser hecha de forma ordenada, con cucharillas o bandejas, con brochas o pinceles, con cuerdas de nivel, tomando fotos con rótulos, indicando hacia dónde estaba el norte. Pero todo ello era solo una forma de poder entender lo que se había hecho, que quien no estaba ahí pudiera entender qué cosa habían hecho. Básicamente, el juez, el fiscal, básicamente, qué cosa estaba en qué lugar. Pero al final se quedaron básicamente con este concepto de lo arqueológico, como algo simplemente técnico, una manera de hacer bien las cosas. No por qué hacerlas bien, sino hacerlas bien. Entonces, había que recuperar los cuerpos de la manera más completa posible, más que entender cómo los perpetradores usaron el espacio, en qué temporalidad, los patrones que existían en base a los enterramientos de personas, por qué unos enterraban zonas, por qué otros acompañados o en petidura. En el frontón ocurrieron muchas cosas, y algunas de ellas las conocemos por el testimonio de los sobrevivientes, y dos de los que participaron en el aliento emotivo, que hablaron de estos momentos. Pero ¿qué conocemos de lo que ocurrió realmente? ¿Qué historias encierran la ruina de lo que fue la policía? No me refiero solo a un tipo uso, sino a los usos anteriores, porque el frontón fue inaugurado en 1917. Tuvo años de uso permanente, después lo cerraba, lo reabrían nuevamente con otras categorías de, ¿cómo se llama?, de personaje. ¿En qué medida el frontón podría contarnos una historia de lo que no se debería repetir? ¿En qué medida la arqueología es la llamada a descubrir, entre comillas, los secretos de la izquierda? El frontón es una ruina, pero una ruina dentro de una zona militar. Ante la vista, y que en un día claro puede divisarla desde el malecón, desde la costa, es un secreto público. Quienes lo vieron explotar y quienes ven la isla hoy son parte de un panóptico natural, en el cual observamos algo que encierra secreto y explicita verdad. El Estado no ha patrimonializado el frontón, porque es algo que no debe considerarse como parte de una memoria colectiva, o al menos de la historia moral de nuestro pasado reciente. Se trata de una memoria traumática, para unos, incómoda para otros, que no merece ser patrimonializada, en la medida en que obligaría a replantear la narrativa del pasado reciente, haciendo concesiones a uno y a otro. Es decir, respetando la diversidad y divergencia en la forma de experimentar la realidad en base a la cual construimos historia. Sin embargo, y paradójicamente, el paisaje costeño, como las islas que componen básicamente este paisaje, es considerado patrimonio por su importancia para la construcción de nuestra identidad peruana. Quiero darles un par de ejemplos. Uno son los estudios del Santuario de Pachacán, que ustedes los deben conocer, muy famoso en la Costa Central, que incluye la prospección de las islas que se encuentran frente a Pachacán y que son parte básicamente de muchísimas mitos básicamente respecto en la última época de ocupación de Pachacán. Los cronistas tomaron básicamente una cantidad de historias respecto a esos dos islas, de la madre e hijo. Entonces, voy a leer, no voy a decir de quién es esto, pero voy a leer, hay cuadros que es para verlo. Dice así: en 2 temporadas hemos logrado prospectar un área superior a 600.000 metros cuadrados, abarcando los componentes terrestre y subacuático. Comprobamos que esta zona formó parte del paisaje cultural integrado al Santuario de Pachacán. Se identificaron bienes patrimoniales históricos y la probable existencia de arquitectura prehispánica que deberá ser definida en una próxima temporada que incluye excavaciones en la cantidad enorme de la isla principal. La biodiversidad de la zona, caracterizada por la abundancia de especies marinas y aves guaneras, le otorga la calificación de área protegida por el Estado peruano. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero, por otro lado,
hallazgos arqueológicos históricos y prehistóricos, de esa categoría colombiana, un poco más amplia, en la isla San Lorenzo. ¿Cuál es la isla de San Lorenzo? La que está al lado de Ipetco. O te paras de Malecón, ves a San Lorenzo y en el todo. Y esto no lo sabía, me enteré justamente esto. Entonces, esto motivó una nota de prensa. Reconociendo su gran valor histórico y arqueológico, el Instituto Nacional de Cultura, no se quedó atrás y en febrero de 2010 declaró a 20 lugares de la isla San Lorenzo como patrimonio cultural de la nación. Con esto quedó claro que la isla no es solo una perla de la historia peruana, sino también un lugar donde el pasado se une con el presente. La isla San Lorenzo se ha revelado como un cofre de valiosos hallazgos arqueológicos que cuentan historias de las civilizaciones pasadas del Perú. Durante distintas excavaciones se han encontrado antiguos sepulcros que apuntan a que la isla fue un cementerio privilegiado hace miles de años, se les fue la olla, durante un periodo conocido como el Intermedio, demostrando que fue un lugar muy respetado por los pueblos responsabilizados del patrimonio. Pero esta discusión sobre la patrimonialización no puede obviar la exclusión que el registro único de víctimas tiene en sí mismo. ¿Y qué cosa tiene el registro único de víctimas? Es que excluye a las víctimas de todas las personas que tuvieron algo que ver con la subversión. Así hayan sido subversivos muertos a manos del Estado, estando bajo custodia del Estado, como por ejemplo los presos microfanos, o como que diablos no son parte de esto. Lo sacamos de la historia de básicamente Arran. Entonces, el problema principal básicamente aquí es que la patrimonialización de la memoria, sobre todo en las líneas en que el Estado tal vez acepta patrimonializar las cosas, conlleva riesgos. Hay algunos riesgos. Por ejemplo, ¿qué pasa si en los restos que exhuman, no sé, los cabitos o lo que fuera, aparece gente que siempre es y el sitio fue patrimonializado como un espacio de memoria? ¿Y ahora qué hacemos con ello? Que no nos identificamos, no los entregamos a los familiares, no se hace nada con ellos, se les pone a un costadito, se les encierra nuevamente. ¿Qué hacemos básicamente con eso? ¿Cómo no discriminamos el pasado? Entonces hay una cosa muy caprichosa de la manera como el Estado decide qué patrimonializar y qué no, qué recordar y qué no. Entonces, la otra pregunta que me viene a la cabeza es básicamente si las concesiones de memoria a estos grupos básicamente específicos, como las madres de Alfacet, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tercamente han luchado por reivindicar esa memoria en ese espacio de muerte, sea una concesión sin consecuencia, en la medida en que son perseguidos con la misma alteridad que las demás víctimas. Es decir, su capacidad de interpelar conciencias como constituency, como grupo, como estamento, se ve diluida por el hecho que provienen de un peligro al izquierdo, o sea, con el cual no estamos conectados. Ese don. Salvando las distancias, se trataría de una alteridad similar con la que estudiamos el patrimonio natural. Países de la región que tienen un legado arqueológico, nuevamente, entre comillas, menos rico, son las comprobaciones y Lontier, que el territorio que ocupa el Perú, básicamente, se han dedicado, sin embargo, a poder poner en valor y revitalizar memorias traumáticas de la historia reciente. Entonces, esta patrimonialización de lugares de dolor que obliga a rever y reformular las antiguas conceptualizaciones sobre el patrimonio. El mismo presenta características y especificidades de lo que podría denominarse un nuevo tipo de patrimonio. Y aquí estoy citando nuevamente a Sosa y Martucci. No creo que, tengo dudas, que este proceso de resignificación y revaloración del pasado reciente genere negociaciones complejas e incluso conflictos. Pero son caminos para decidir patrimonializar un bien, un espacio, un paisaje, y que ellos a su vez sirvan para la construcción de memoria. La idea es más bien crear espacios vivos
que por su naturaleza puedan revelar e interpelar a quienes los visitan. No se trata de homogeneizar una visión sobre los hechos, más bien resignificar, cuestionar y revisitar lo patrimonializado. En ese sentido, creo yo, la arqueología puede contribuir a interpelar propuestas en base a sus propios registros, diría yo. Finalmente, Sosa y Mafucci nuevamente nos dicen básicamente que, si bien esos museos de la memoria, como queramos llamar, no representan a toda la sociedad, tampoco los otros museos representan a toda la sociedad. Esa es la realidad básicamente del asunto. Entonces, los museos históricos tradicionales, a través de un relato estructural de carácter oficializante y pretendidamente homogéneo y consensuado, tampoco permiten la inclusión de episodios que podrían resultar comprometedores del relato nacional. Entonces, claro, todo es un toma y daca, y por más que las heridas sean recientes, básicamente, estas heridas hay que afrontarlas, sea curarlas, sea abrirlas, debridarlas, como queramos básicamente llamarlo, para poder reflexionar su idea. Yo me voy acercando al final para que no vaya aquí. La justicia en el Perú puede que represente el sentido más estricto de la colonialidad del poder, en la medida en que constituye un conjunto de normas creadas, desarrolladas en Europa, que impuso básicamente sus ciudadanos nuevos. Nuestros sistemas jurídicos se han evolucionado claramente, pero dentro de cánones que fueron creados, generando así un ejercicio de formalidad, a través del cual se intenta demostrar más allá de lo razonable la existencia de un hecho que permita calificar una transgresión a las normas establecidas. En el Perú la arqueología fue incorporada al proceso judicial, en su aspecto más técnico. Y no estoy hablando aquí de quienes hacen peritajes de la autenticidad de una basílica o lo que fuera. Lo que quisiera hablar muy rápidamente sería básicamente de las subversiones, utilizando la expresión de Aníbal Quijano, del querido Aníbal Quijano, mínima, de que se podría incorporar básicamente a sistemas de justicia supranacionales, no cayendo al Perú, tal vez chorreando básicamente. Y esas subversiones, básicamente, que empezaron con la arqueología en particular, no solo, pero sí la arqueología jugó básicamente un rol, terminó en lo que llamaríamos la jurisprudencia forense, es decir, casos probados, o sea, en juicios cerrados, en los cuales una evidencia fue asumida y utilizada como medio probatorio. Y esto de aquí llegó a muchos otros ámbitos, desgraciadamente no al Perú. Pero, por ejemplo, entre los elementos básicamente de los que me acuerdo, y ahí estoy hablando un poco de mi propia memoria, y estamos hablando desde los años 90 en los Balcanes, una parte en Ruanda y después en los Balcanes, en Ruanda y en los 90. Pericias que ahora para ustedes se reirán, pero que en el momento para el ámbito judicial era absolutamente desconocido. Como por ejemplo, básicamente análisis de suelo, para demostrar que esta cosa la habían sacado de acá y el contenido lo habían metido en otro hueco. Los análisis de polio, básicamente un campo abierto de, no sé, de cómo se llama, de maíz versus un bosque, y querías analizar el seguimiento de esto. Todo tipo de análisis nos permitieron básicamente establecer relaciones entre sitios y temporalidades de sitios, y que ciertamente para ellos era como, wow, se puede hacer una tontería, porque al final básicamente se convirtió en un elemento de jurisprudencia. En el Perú, la arqueología parecía estar más interesada en crear la narrativa de un pasado lejano que de facto no guarda relación con un presente cercano, para mantenerse de alguna forma libre de lo que puede percibirse como una politización de esta actividad. Henry Tantalean lo muy claramente. Dice, mis dudas me han llevado a reconocer que debería existir algo más allá de nuestra práctica estrictamente profesional. Una excusa común para evadir nuestras responsabilidades es que como científicos nosotros no hacemos política. He escuchado esa excusa innumerables veces por muchos colegas y me imagino que en el contexto peruano donde la política se encuentra tan corrompida, quizás sea mejor dedicarse solamente a su profesión. Entiendo que es más fácil objetivar lo que nos es ajeno y lejano, a mirarnos en el espejo del presente. Sin embargo, este presente, que será pasado en algún momento,
pero que parece trascender a sí mismo y dura más de la cuenta, encierra importantes lecciones para que no se repita. Este presente y su pasado inmediato encierra igualmente dolores y traumas de quienes están condenados a la alteridad, y pese a ello continúan su camino hacia una ciudadanía cada vez más lejana. Por lo tanto, me vuelvo a preguntar, ¿puede la arqueología contribuir en reconstruir esa narrativa de nosotros? La pregunta sigue siendo afirmativa, igual que los riesgos que conlleva, porque el asumirnos como sujetos políticos no nos hace menos objetivos, pero el intentar ser apolíticos nos hace cómplices. Gracias.